¿Lo oíste? No. No importa. Un sutil chirrido heló a Matvey. El estudiante apenas lograba mantenerse en pie, reuniendo sus últimas fuerzas y agudizando el oído. Minutos antes, había caído de un taxi tras una acalorada discusión con el conductor. De repente, el barrio se le hacía desconocido, y el muchacho intentaba orientarse, tratando de decidir hacia dónde dirigirse. La madrugada invernal, sumada a una noche en el club con sus compañeros, no favorecía la claridad mental ni la estabilidad de sus pasos. A su alrededor, un cubo de basura y ese extraño sonido, ¿un gatito? ¿Un bebé? Una corazonada recorrió su espalda como un puñado de nieve fría, perforante, que, al derretirse, se deslizaba hacia su talón. No puede ser, pensó, mientras su mente nublada por el alcohol luchaba entre dos impulsos, llegar de una vez al apartamento de Max y colapsar en su siempre hospitalario sofá, o averiguar de dónde provenía aquel extraño sonido. Chirrido, chirrido, chirrido. El olor acre de los residuos golpeó su nariz, y un ardor de whisky se revolvió en las profundidades de su estómago, obligándolo a retroceder mientras contenía las náuseas. Fue entonces cuando la vio. Del otro lado del andén, una figura femenina emergía entre la bruma del amanecer, delgada y casi etérea. Sostenía una bolsa de basura entre las manos y lo observaba con ojos cautelosos. Claramente, había evaluado su estado y, tras completar su misión de deshacerse de la bolsa, intentó escabullirse lo más discretamente posible. «Espera. No tengas miedo», le dijo Matvey, alzando una mano hacia el sonido que emanaba del contenedor y llevando la otra a su pecho. «Escucha, hay algo dentro del contenedor que está haciendo ruido». Intentó que sus palabras sonaran lo más amistosas posible, pero estaba seguro de que la mujer saldría corriendo. Para su sorpresa, al principio retrocedió con desconfianza, pero al escuchar su última frase, sus ojos se abrieron de par en par. La expresión de su rostro cambió del recelo al entusiasmo. El contenedor emitió un sollozo, fuerte y claro, que llenó el silencio entre ambos. Ambos jóvenes se estremecieron cuando, de repente, la chica pareció olvidar la presencia del borracho y literalmente se lanzó al borde de la cloaca metálica. El hedor hizo que Matvey arrugara la nariz mientras pensaba que la situación no podía empeorar. Sin embargo, en cuestión de segundos, la chica estaba de pie nuevamente, con un bulto entre las manos. Un segundo bulto cayó a sus pies, moviéndose débilmente. Los siguientes instantes quedaron grabados en la memoria de ambos como una nebulosa, el retiro apresurado de una bolsa, la caída de una manta al suelo y, finalmente, lo que parecía un pequeño cerdito rosado de juguete, pero no lo era. El bulto sollozaba. No lo desenvolvieron más, afuera hacía un frío invernal que calaba los huesos. La chica, con movimientos instintivos, apretó el paquete contra su pecho, como si la vida misma dependiera de ello, mientras miraba en silencio a Matvey. Él, a su vez, la observaba confundido. La tensión entre ambos parecía extenderse por una eternidad, hasta que Matvey finalmente rompió el silencio. «¿Llamo a la policía o a una ambulancia?», dijo, mirando nerviosamente sus manos, solo entonces dándose cuenta de que ambas estaban ocupadas, lo que complicaba la tarea de hacer la llamada. Vidocq, como un saco de polvo en la esquina, parecía haberse materializado de la nada. Matvey suspiró con frustración mientras se palpaba los bolsillos en busca de algo útil. «No tengo teléfono», dijo la mujer, adelantándose a su búsqueda. «Lo ahogué por accidente». «Sí, qué desastre». El estudiante, visiblemente irritado, masculló entre dientes algo sobre llamar al 02, al 03 o, en el peor de los casos, al infalible 112. Una hora más tarde, ambos estaban sentados en una estación de policía, enfrentándose al tedio y a la espera interminable de que un agente se dignara a atender la emergencia matutina. Ella no era una rubia artificial, sino una pálida natural, como una polilla que hubiera perdido su brillo. Si la vistieran bien y le enseñaran a hablar, podría pasar desapercibida, pensó Matvey, todavía aturdido por la resaca. Pero la mujer no lo miraba en absoluto. Sentada, con los pies metidos debajo de la silla, luciendo zapatos gastados, permanecía en un silencio inquebrantable. Su postura apenas variaba, y hasta dirigirle la mirada resultaba doloroso para Matvey. Mientras sus pensamientos se arremolinaban perezosamente,
un policía alegre se dejó ver por la rendija de la puerta abierta, sacudiendo las opciones en su mente. Si salía de allí haciendo un escándalo, sería aún peor. Y lo último que quería era que el asunto llegara a oídos de su padre, Víctor Ivanovich Vasenov, un conocido industrial y gerente temido. Para Matvey, su padre era como una nube oscura de tormenta, siempre proyectando una sombra que lo hacía sentir insignificante. Y, hasta ahora, no había descubierto cómo lidiar con ello. «Me llamo Lena», dijo de pronto una voz inesperada. El sonido lo sacudió, devolviéndolo al presente. Matvey fijó su mirada en la chica, sorprendido. «Antes vivía», comenzó ella, mientras él retrocedía levemente, sintiendo como sus palabras sonaban extrañamente formales, como si vinieran de alguien más. Lena, mientras tanto, se frotaba las manos enfundadas en guantes de tela y, con voz tímida pero firme, le preguntó. «Matvey, ¿puedo hacerte una pregunta?» «¿Puedo hacerte una pregunta?» dijo Lena. «Adelante». «Tengo que irme, de verdad», respondió Matvey, intentando sonar casual, aunque en su interior hervía una mezcla de irritación y agotamiento. La voz interior de Matvey, siempre crítica, le susurraba con cinismo: «Por supuesto, vete. Tú tienes mucho que hacer mientras yo, el inútil fiestero, puedo quedarme aquí, sentado, explicando todo a todo el mundo. Porque claro, eso es lo que hago mejor». No ayudaba que su padre, Víctor Ivanovich, le hubiera enviado un mensaje hacía media hora, recordándole que debía cancelar un viaje con sus amigos para asistir a la cena de empresa. Allí estaría, sin duda, la irritante Yulenka, la hija del socio de su padre, con esos ojos siempre codiciosos. Matvey soltó un suspiro profundo, intentando reprimir su mal humor, y respondió. «No, Elena. Lo encontramos juntos, así que también tendremos que resolverlo juntos». Lena pareció encogerse ligeramente, como si sus palabras hubieran sido un golpe. Sin embargo, un momento después, volvió a mirarlo con sus ojos grises, ahora llenos de una determinación que Matvey no esperaba. «No solo estoy aquí por esto», dijo con un tartamudeo nervioso. «Tengo una entrevista de trabajo. Mi vida depende de ello. No estoy bromeando». Matvey inclinó ligeramente la cabeza, intentando mostrar interés, aunque la fatiga le pesaba. Para Lena, ese gesto fue suficiente para continuar. «Quiero conseguir el trabajo de mis sueños. Si pierdo esta oportunidad, tendré que seguir limpiando suelos, y no quiero eso. Yo sé dibujar. Puedo demostrarlo». Lena sacó una hoja de papel y comenzó a trazar líneas rápidas con un lápiz que había encontrado en el escritorio. En menos de un minuto, le mostró a Matvey un retrato estilizado de él, algo entre un samurái japonés y su propio reflejo en un espejo deformante. Era él, pero al mismo tiempo no lo era. Matvey sonrió con sorpresa y estuvo a punto de hacer algún comentario sarcástico, pero en ese momento la funcionaria del departamento de menores entró finalmente en el despacho. 3 días después, Matvey sostenía a Lena en brazos en una calle abarrotada. Al principio, ni siquiera se dio cuenta de quién era ella. Instintivamente, levantó las manos para evitar que la delgada figura cayera hacia atrás desde un minibús atestado. El transporte público bullía de caos y nervios. La delgada silueta de Elena, literalmente colgada del estribo del autobús, fue empujada hacia afuera en el último momento por un pasajero corpulento que había logrado abrirse paso con éxito. En medio de esa escena caótica, Matvey sostenía un lujoso ramo de flores que acababa de comprar en una floristería cercana. Su objetivo era sencillo: llegar a su coche, estacionado a unos pocos metros, pero el destino tenía otros planes. La situación se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. La puerta automática del autobús se cerró con un estruendo, envolviendo a la pareja congelada en una nube de gases de escape. Elena, tosiendo ligeramente, tiró de su bolsa hacia sí misma mientras intentaba recuperar el equilibrio sobre la nieve endurecida, pulida como hielo por las ruedas del autobús. Matvey, por su parte, sintió las espinas de las rosas perforando sus dedos a través del papel de regalo. Fue entonces cuando Elena, con una sonrisa discreta y algo cansada, murmuró: «Otra vez llegas tarde a una entrevista de trabajo». Él apenas pudo evitar una sonrisa y, sin pensarlo demasiado, extendió el ramo hacia ella,
como si ese gesto pudiera borrar la tensión del momento. No, esta vez no estoy trabajando. Vamos, sube, te llevo. Elena dudó un instante. Miró a su alrededor, notando que no había ni rastro del autobús adecuado en el horizonte y que el coche de Matvey estaba ahí, a unos pasos de distancia. Esa vacilación, sin embargo, no pasó desapercibida para él. Matvey sentía una inexplicable obligación de ayudarla, quizá impulsado por una mezcla de lástima y simpatía. Aunque no era el mejor momento para explicar que el ramo no era para ninguna dama especial, sino para su madrastra, la tercera esposa de su padre. Ella, a pesar de ser unos años mayor que él, era casi como una amiga, alguien que lo había ayudado en varias ocasiones, incluso en discusiones recientes. Elena, sin embargo, era completamente distinta. Su figura delgada y su mirada perdida contrastaban con la presencia vibrante y emocional de aquella mujer que tanto lo había respaldado. Finalmente, Elena volvió a mirar a Matvey, a su coche estacionado, y con una leve resignación aceptó la oferta. Mientras tanto, en la mente de Matvey, la sensación de haber dado un paso correcto le traía un extraño consuelo. El minibús había desaparecido en el horizonte cuando Elena, tras unos segundos de vacilación, miró a Matvey y susurró casi imperceptiblemente. De acuerdo, vamos. Se subió al coche y, con una modestia que casi rozaba la timidez, ocupó el asiento trasero. Matvey, observándola por el retrovisor, mantenía una expresión neutral mientras sintonizaba la radio. Durante el trayecto, que duró poco más de media hora, Elena fue respondiendo de manera escueta y forzada a las preguntas que él formulaba para romper el silencio. Finalmente, quedó claro que su destino era un piso en un edificio vecino al suyo, donde Elena trabajaría limpiando. Matvey no pudo evitar esbozar una sonrisa. La situación le resultaba curiosamente divertida. Si el destino realmente existe y nada es casual, pensó con ironía, ¿qué se supone que debo hacer con esta hada de la limpieza? ¿Qué hice para merecer que esta Elena literalmente caiga en mis manos? Vera se reirá cuando le cuente esto. Ya podía imaginar la reacción de su madrastra. Vera, siempre dispuesta a dar un comentario mordaz sobre cualquier suceso, encontraría en este encuentro inesperado material de sobra para sus observaciones. Sin embargo, las agudas percepciones de Vera apenas mitigaban su propia frustración. Víctor Ivanovich, su esposo y padre de Matvey, sofocaba con firmeza cualquier iniciativa de su joven esposa. Ya fuera su sueño de dirigir un estudio de tecnología creativa o su intento de trabajar como psicóloga en línea, él descartaba todas sus ideas. En el tercer año de su matrimonio, Vera no era más que una sombra de sí misma, llevando la máscara de una sumisa ama de casa. Matvey, consciente de esta dinámica, nunca se había atrevido a predecir cuánto más podría durar esa relación. No obstante, apreciaba el rol de Vera como la mediadora ideal en los constantes conflictos familiares, especialmente en los que él mismo se encontraba atrapado. Desde su primer año de universidad, Matvey había intentado sin éxito ganar algo de independencia. Su padre controlaba cada uno de sus movimientos, desde la elección de la facultad hasta la prohibición de mudarse a un piso cerca del campus, algo que Matvey había deseado profundamente. Pero para Víctor Ivanovich, Matvey no era un hijo, sino un proyecto en desarrollo, un futuro gerente eficaz, preparado para cumplir con su visión. Las cenas interminables con Yulenka, la hija del socio de su padre, y los eventos organizados con la familia Turovskaya no eran más que piezas en el gran plan de Víctor para fortalecer el holding familiar. Matvey suspiró al recordarlo. Mientras tanto, Elena seguía sentada en silencio, observando distraídamente el paisaje que pasaba por la ventanilla, ajena al torbellino de pensamientos que atravesaban la mente de Matvey. Bueno, aquí estamos, Matvey dijo. El joven estacionó su coche en el aparcamiento subterráneo de un lujoso complejo residencial y señaló un ascensor cercano. Ese te llevará al tercer piso, añadió, mientras descendía del vehículo. Elena, con su modesto abrigo, bajó tímidamente. Los vecinos de Matvey, que pasaban en coches de alta gama, miraron con curiosidad a la peculiar pareja, pero no dejaron de saludar con cortesía. Ella, incómoda por las miradas inquisitivas, bajó la vista mientras recogía su bolso con manos nerviosas. Matvey, acostumbrado a este ambiente, simplemente le dedicó una breve sonrisa. Al entrar al ascensor,
Matvey se percató de la tensión de su acompañante. Era evidente que Elena no estaba acostumbrada a ese tipo de entorno, pero supo manejar su incomodidad con cierta destreza al sacar las llaves de su coche chino de alta gama y dirigirse directamente hacia su destino. Entretanto, en el apartamento de Vera, la conversación había tomado un giro inesperado. «Dios mío. ¿Qué pasó con la ambulancia? ¿Está vivo al menos?», preguntó Vera con un tono que oscilaba entre la preocupación y la incredulidad. La habitual energía positiva de Vera, siempre acompañada de una risa contagiosa, parecía haberse desinflado de golpe. El episodio con el bebé encontrado en circunstancias tan surrealistas la había dejado desconcertada. Matvey, sorprendido por la intensidad de su reacción, intentó calmarla. «Tranquila, Vera. Según tengo entendido, ya localizaron a la madre. Probablemente le han retirado la patria potestad. El bebé sigue en el hospital, pero está bien cuidado. Es una recién nacida, ni siquiera había perdido el cordón umbilical. Todo estará bien». Vera asintió, aunque su expresión no reflejaba el alivio esperado. La conversación derivó entonces hacia un terreno más cotidiano, con ambos sentados en un sofá de diseño. Un ramo de flores arrugado descansaba en un jarrón cercano, como una silenciosa disculpa por la noche de discoteca que había desencadenado toda esa serie de eventos. «Lo siento, Vera. No me dio tiempo a pensar en nada más. No tenía sentido volver a casa. Tenía que estar aquí antes del desayuno», se justificó Matvey, casi en un susurro, mientras jugueteaba con el borde de su taza de té. Vera lo observó durante un instante prolongado, como si intentara descifrar algo más allá de las palabras. Luego, con un suspiro, se acomodó en el sofá, dejando que el silencio llenara los espacios que las palabras no podían abarcar. En su habitación, donde Vera había encendido la luz a petición de Matvey, todo parecía estar bajo control. Matvey tenía claro que no debía dejar que Víctor Ivanovich, su padre, lo viera. Con la excusa de estar preparando a un alumno para un seminario práctico, la situación resultó sorprendentemente sencilla. El propio Bosenov mayor había llegado tarde y ni siquiera hizo el intento de interactuar con su familia. Se encerró en su despacho y pidió que le llevaran la cena allí. Por la mañana, cuando no encontró a Matvey en la mesa, aceptó sin cuestionar la teoría de que su hijo había pasado la noche sumergido en libros. Por supuesto, Víctor Ivanovich no se molestó en recorrer su extenso apartamento en busca de su hijo, pero lo cierto era que Matvey, con su comportamiento impredecible, lo había librado de enfrentarse a mayores contratiempos. «Muy bien, sigamos adelante», dijo Vera, cambiando de tema abruptamente. Su atención pasó del episodio con el bebé y el siempre enigmático Matvey al próximo fin de semana y las inminentes fiestas de empresa en un restaurante. «¿Qué te vas a poner?», preguntó, dirigiéndole una mirada traviesa. Matvey suspiró y pensó para sus adentros: «Claro, Yulia Turovskaya va a estar allí. Necesito algo lo más opaco posible, algo que me haga pasar desapercibido». Luego, en tono sarcástico, añadió: «¿Puedes conseguirme un disfraz de Quasimodo y un poco de maquillaje?». La respuesta de Vera fue inmediata, un cojín del sofá voló directamente hacia él. Sonriendo, ella replicó: «¿Y dices que la señora Turovskaya no tiene ninguna posibilidad?». «Ninguna», respondió Matvey con seguridad. «Bueno, entonces no deberías esconderte de ella. Mejor tráete a una amiga, ya sabes, para cerrar temporalmente la vacante», sugirió Vera, arqueando una ceja con picardía. Matvey rió entre dientes, pero no respondió de inmediato. El ambiente relajado, acompañado de los habituales intercambios llenos de humor, devolvió cierta normalidad al caótico ritmo de sus vidas. Matvey se quedó en silencio unos instantes, repasando mentalmente una lista de posibles compañeras. Finalmente, murmuró con un deje de tristeza: «No estoy seguro de que encajen en mi plan de negocio». Después de una breve pausa, añadió: «Tal vez podría ser alguna compañera de clase, pero son tan teatreras que no sobrevivirían al interrogatorio de mi padre. Sus preguntas capciosas o sus bromas con doble sentido las harían salir corriendo». Aunque parecía haber opciones, ninguna parecía la adecuada. A la mañana siguiente, Matvey se despertó somnoliento pero resignado,
listo para cualquier giro que el destino le deparara. No imaginaba que, una vez más, el destino lo sorprendería. Al salir del aparcamiento, vio a Elena caminando lentamente por la carretera. Llevaba su bolso colgado del hombro, su delgada figura ligeramente encorvada, y su expresión abatida. De nuevo, esa inexplicable sensación oprimió su pecho, una mezcla de lástima y algo más que no sabía cómo nombrar, pero que se le parecía demasiado. Miró el reloj del coche y calculó si podría permitirse una buena acción antes de las primeras clases. Consultó los atascos en su smartphone y, con decisión, giró el volante para acercarse. Bajando la ventanilla, exclamó con una sonrisa que buscaba ser despreocupada. Bueno, Cenicienta, el carruaje ya está aquí. La sonrisa se le congeló al ver la sorpresa en los ojos de Elena. Sus ojeras eran profundas, pero ella esbozó una sonrisa tenue y respondió rápidamente. Gracias, pero no hace falta. No tengo prisa. Puedo tomar un autobús, y mi bolso no pesa nada. Claro, ayer levantaste ese bolso como si fuera una pluma, respondió él con sarcasmo contenido, insistiendo. Vamos, sube. Cerrar la ventanilla habría sido admitir la derrota, y Matvey no estaba dispuesto a ceder. Los transeúntes comenzaban a mirar la escena con curiosidad. Desde un coche estacionado, un hombre asomó la cabeza por la ventana, observando incrédulo como si estuviera a punto de intervenir. La incomodidad de la situación era evidente para todos, y Matvey, decidido a acabar con el espectáculo, salió del coche y rodeó el vehículo. De verdad, Elena. Te llevo. No es negociable. Elena lo miró por un momento, como evaluando si insistir o rendirse. Finalmente, suspiró, ajustó su bolso y subió al coche. Matvey abrió la puerta trasera del coche, tomó la bolsa de Elena y la abrió frente a ella. Como era de esperar, la chica vaciló un momento, por lo que él la guió suavemente, colocando su mano debajo de su codo para ayudarla a subir al coche. Dímelo a mí, exhaló Matvey, con un tono tranquilo pero cargado de una extraña familiaridad. Una vez que el coche estuvo en marcha, Matvey le dijo. Puedes empezar por la dirección Primorsky 10A. ¿Y qué tienes que contar? Elena se quitó los guantes, puso las manos sobre sus rodillas y esbozó una ligera sonrisa. Hoy ha sido mucho más, seguro, terminaré por encargar otro pedido así y por fin me repararán el teléfono. Terminó su monólogo con una sonrisa amplia, dirigiéndole a Matvey una mirada que se perdió entre los reflejos del cristal. Él, en cambio, se quedó en silencio, mirando la carretera mientras se concentraba en el navegador. Un pensamiento irracional cruzó su mente, uno tan trivial que casi le hizo reír. Se preguntó, con una sonrisa, si su dentadura sería tan perfecta como una carilla. ¿Qué demonios es una carilla?, pensó. Probablemente ni siquiera sabía lo que era. Justo en ese momento, un grito a lo lejos le sacó de sus pensamientos. ¿A dónde coño vas? Elena se estremeció al escuchar el grito, pero rápidamente recuperó su compostura. Miró hacia él y, con una ligera sonrisa, preguntó. ¿Puedo invitarte a una copa? Gracias, por el segundo día que me llevas. Al principio, Matvey no entendió completamente el significado de la frase, pero luego apenas pudo contener la risa. De inmediato pensó que podría ser una invitación a un café, aunque la segunda opción que cruzó por su mente le resultó incómoda. Recuperó la compostura y dijo, algo desconcertado. Escucha, ahora voy a la universidad. Dejemos eso para esta noche. Mira, en la guantera está mi viejo teléfono, un cargador y mi tarjeta. Cógelo. Usa lo que necesites, sin objeciones. Elena se quedó en silencio un momento, procesando lo que Matvey acababa de decir. Está bien, lo tomaré, respondió ella, con una sonrisa ligera. No es así como vamos a ponernos en contacto, ¿vale? Estaré allí esta noche. Coge la tarjeta SIM. Si lo prefieres, puedes conseguir una virtual. Será suficiente. Llámame enseguida. Matvey sacó el teléfono y, tras enviar un mensaje a Vera, pensó en cómo cerrar la conversación de manera efectiva. Te prometo que será interesante, papá se sorprenderá, pero necesito tu ayuda.
Enseguida, Matvey volvió a pensar en lo que había dicho Vera sobre la situación. Viva la intriga, se dijo a sí mismo. No era que sus planes fueran tan intrigantes, pero sí tenía un objetivo claro, uno que no podía dejar de perseguir. La sociedad local, aunque ligeramente sorprendida, no tardó en acostumbrarse a los movimientos de los accionistas de un gran holding, conocido no solo en la región, sino también más allá de sus fronteras. Estos esperaban reforzar sus posiciones mediante el matrimonio de sus herederos, aunque la opinión de estos últimos, por supuesto, no fue tomada en cuenta. Sobre Julia, nadie se equivocaba en cuanto a su actitud hacia Matvey, era demasiado evidente. Sin embargo, Motia, desde que esos rumores llegaron a sus oídos años atrás, se mostró en contra. Siempre se sintió obligado a obedecer a su padre, cumpliendo con prácticas en el extranjero, trabajando como un adulto, tomando proyectos importantes para empresas asociadas y participando en las juntas anuales de accionistas. A pesar de ello, vivía bajo el techo de sus padres, subordinado en su vida personal, lo cual resultaba demasiado para él. Tenía la intención de construir su propia vida, sin depender de la sombra de su padre. La idea de elegir a su futura esposa representaba para Matvey un límite claro, un punto más allá del cual la autoridad de Víctor Ivanovich ya no llegaba. Este fue un factor determinante en la construcción de su autoestima. Sí, sin duda, Matvey sería un profesional, y probablemente lograría salir de la sombra de su padre para ganarse su propia reputación empresarial. Con el tiempo, se orientó más rápidamente en la situación y entendió que no podía vivir únicamente bajo la influencia de su progenitor. Aunque objetivamente nunca se opuso a él, respetaba la experiencia de su padre, primero de manera infantil y luego de forma consciente, en las disputas siempre cedía. Sin embargo, no sería un pelele en su propia familia. La rebeldía había comenzado a gestarse en él mucho tiempo atrás, y la velada que se avecinaba en la comunidad profesional iba a ser la demostración definitiva de ello. Quizá incluso un desafío para todos. Ya no era Motia, el chico cómodo y obediente, sin problemas. Incluso sin atravesar una crisis de adolescencia, para envidia de todos los amigos de sus padres, Matvey parecía haber alcanzado una madurez inusual. Ya está bien, señoras y señores, prepárense para conocer a Matvey Viktorovich, ya crecido e independiente, pensó, mientras observaba cómo se aproximaba la tarde. La hora de la separación pública de su padre no fue un gran obstáculo, solo un pequeño paso para persuadir a Elena a ser su amiga por una noche. Algo en su interior le decía que no sería un asunto sencillo, pero en sus recuerdos seguía presente la última vez que se habían encontrado, cuando Elena, tan predecible a primera vista, había logrado sorprenderlo con un truco inesperado. El viernes a las 6 de la tarde, la generación más joven ya había tomado posesión de las calles, aferrándose a sus gadgets, instalándose en bancos o porches. Los jóvenes oficinistas se dispersaban por los bares en busca de diversión, citas y alivio del estrés, una típica imagen del millonario ruso promedio. Esa noche, sin embargo, Matvey no pensó en salir a fiesta. En cambio, había elegido una pequeña boutique de ropa y accesorios femeninos en el centro de la ciudad, un negocio que pertenecía a Raisi, una amiga fiel. La chica, despreocupada y risueña, atendía la máquina de café mientras las jóvenes conversaban y degustaban. Matvey observaba en silencio, imaginando cómo reaccionaría Elena al entrar en aquel lugar. Según la leyenda, ella debía llegar en cualquier momento para tomar una taza de café, tal como él le había sugerido, en un lugar acogedor y agradable. Por supuesto, todo a su costa. Esta última circunstancia fue lo que definitivamente terminó por disipar su incertidumbre sobre la dirección del encuentro. No le sorprendió ver que Elena no dominaba la zona de restaurantes del centro de la ciudad. Como era de esperar, siempre había utilizado el transporte público para moverse. El timbre sonó, y los asesores se pusieron en alerta. Cuando la puerta se abrió, una mujer alta y corpulenta apareció, maquillada para la ocasión. Tras ella, con rostro desconcertado, asomó Elena, que no parecía encajar del todo en la escena que Matvey había planeado. Los ojos de Elena, muy abiertos, reflejaban dudas sobre si realmente estaba allí. En los segundos siguientes, las mujeres que habían entrado se separaron, y una de ellas, la encargada, tomó a la otra invitada de la mano y la condujo hasta el perchero. Rápidamente, se encontraron en unos acogedores sillones, ocultos tras un tabique. La giganta
al ver el abrigo de Elena, no pudo evitar lanzar una mirada perpleja hacia él. Para ese extraño cliente, el abrigo de Elena era un contraste inexplicable con el entorno. Mientras tanto, Elena no parecía darse cuenta de las miradas y se limitó a seguir el flujo de los eventos. Vera y Irace se presentaron, quitaron el abrigo a Elena y le dieron la mano, entregándole una taza de café. Luego, se ofrecieron a regalarle unos dulces cuidadosamente preparados, pero de inmediato preguntaron si interferirían con sus buenos deseos y preguntas. La Cenicienta, atónita, parecía no oírlas, simplemente asintió con la cabeza y agitó ligeramente las pestañas, que habían sido retocadas con rímel. Vera y Irace pensaron que lo correcto era disculparse apresuradamente y retirarse a la oficina de negocios. Mientras hablaban entre ellas, desaparecieron por un pasillo cuya decoración y contenido eran prácticamente idénticos a los de la sala principal. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Elena se levantó como si despertara de un sueño. «Qué bien, hay café, y tú también estás aquí», dijo sin apenas pausa. Matvey, delicadamente, tosió en su puño antes de responder. «Como ya habrás notado, mis parientes me siguieron. Bueno, el lugar, como prometí, es realmente acogedor, pero un tanto inusual». «Sí, y seguro cobrarán por el café, ¿qué pasa?», respondió Elena, sin poder contener una risa. «Sí, tienes razón. Pero, tu madre es graciosa. ¿Te van a obligar a pagar el café?». «¿Por qué vamos a obligarte?». «No, por supuesto que no. Te daremos una opción. No hay contratos vinculados a la sangre, solo un acuerdo dentro de los límites de la decencia y la ley», dijo Matvey, inclinándose ligeramente hacia la chica. «Pero antes, volvamos a nosotros. Cuéntame, ¿quién eres realmente? ¿Estás preparando este encuentro?». Apoyándose en su propio regazo y mirándola fijamente a los ojos, Matvey observaba con atención la correcta elección de su estrategia de comunicación. Parecía que podría lograr que ella hablara con él, o incluso que tomara la decisión correcta, a través del contacto cercano, utilizando su mirada y su encanto masculino. Sin embargo, sabía que no era una herramienta duradera. Elena necesitaba ser desafiada. No un gran desafío, sino simplemente hacerla sentir débil o atrapada, pillarla desprevenida. Y esta vez, Elena no dudó en responder. «Muy bien. Vamos a conocernos. Soy Elena Dobrovolskaya. Ayer cumplí 19 años. Trabajo en limpieza, pero me estoy formando como diseñadora gráfica. Planeo estudiar y obtener un diploma. Pero por ahora, solo uso mi talento para salir adelante», dijo sin titubear, mostrando su lado más directo. «No cuento con mis padres. Mi madre vive en un pueblo, Pervomeiskoye, ya sabes. Ella se queda allí y no me necesita. No tengo padre». Matvey la miró, prestando atención, pero sin perder su compostura. Sonrió levemente, sin perder el control de la conversación. «Feliz cumpleaños», respondió él, relajado. «Yo soy Vasenov, como ya sabes. Pronto cumpliré 23 años. Estoy en mi último año en Matfak. Juego en la bolsa, soy bueno con las criptomonedas. Mi propio ingreso es estable, pero mi familia no lo es tanto. Mis padres se divorciaron hace mucho tiempo. He quedado con mi padre. Tengo grandes planes para mi vida, pero hay una cosa». Hizo una pausa teatral, dándole tiempo a Elena para captar la tensión en el aire. «Son los planes de mi padre para mi vida. No coinciden en absoluto con los míos. Por eso necesito tu ayuda». Elena lo miró fijamente, sin pestañear, y dejó la taza de café sobre la mesa. El silencio se prolongó durante un rato, mientras ella parecía estar procesando sus palabras. Finalmente, Elena, sin perder la compostura, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Lo siento, pero no entiendo tus indirectas», respondió, aún algo confundida, mientras buscaba su abrigo. «¿Qué quieres de mí? No creo que pueda pagar el café». Matvey no se inmutó. Su tono se tornó más firme, casi imperioso, como si estuviera acostumbrado a que las personas cedieran ante su presencia. «No te asustes. No he terminado»,
dijo con una sonrisa en los labios, manteniendo un aire de confianza que parecía tener un efecto mágico sobre Elena. Ella dejó de inquietarse, y, aunque algo indecisa, se quedó quieta, esperando a escuchar lo que seguiría. Inquieta, Elena levantó los ojos hacia él, desafiándole con una mirada llena de dudas. Todo lo que tenía que hacer era sentarse en el banquete y actuar como su amiga por una noche, ya sabes, una sola noche. Pero de nuevo, Elena parecía recuperar el control de sí misma, incluso mostrando un leve enfado. Bueno, entonces tengo algunas preguntas, dijo, con un tono desafiante. Primero, ¿por qué yo? Y segundo, ¿de verdad crees que voy a ser tu pareja? Añadió, levantando los dedos adornados con un poco de manicura y tirando con desdén del dobladillo de una falda de poliéster barata. Tu idea fue un fracaso desde el principio. Lo siento, pero no puedo permitirme un restaurante. Gracias por el café. Ahora me voy. Se levantó nuevamente, decidida a marcharse, pero Matvey la agarró de repente por la muñeca. El gesto fue tan brusco y tan agresivo que Elena se sobresaltó y se quedó inmóvil, mientras él también se detuvo, confundido. Durante un segundo, se miraron fijamente a los ojos, y era como si algo estuviera cambiando irremediablemente entre ellos. La atmósfera, antes cargada de tensión, se volvía ahora densa, impregnada de frustración y resentimiento. Lo siento, dijo Matvey, soltando su muñeca y a punto de admitir su derrota cuando, de repente, la puerta de la habitación vecina se abrió. Una enérgica mujer entró, seguida del parloteo de voces femeninas que se convirtió en el telón de fondo de su incómodo momento. Una de las consejeras se acercó, observando la escena con una mirada evaluadora. «Ah, ¿por qué está sentada ahí?», preguntó Vera, mirando la situación con cierto interés, al parecer adivinando que Matvey estaba fallando en su intento. Sin perder tiempo, añadió, hemos encontrado un par de cosas aquí. ¿Qué hay que decir? Hay que mirar y medir. Elena, ven, dijo, haciendo un gesto hacia la puerta por la que acababa de salir Vera. Sin dar tiempo a Elena para protestar, la arrastró hacia afuera, y la chica no tuvo oportunidad de pronunciar ni una palabra. Media hora, tal vez una hora más tarde, Elena ni siquiera se dio cuenta de cómo había pasado el tiempo. Se encontraba frente a una página web de cotizaciones de divisas. Matvey, por su parte, se vio rodeado por tres desconocidos que de repente aparecieron ante él. En los primeros segundos, Matvey reconoció a dos de ellos, lo que transformó toda la situación. Raiza y Vera tenían un aire deslumbrante, con un maquillaje de noche que fácilmente podría eclipsar incluso la imagen de la imponente cliente de antes. Vera, además, llevaba un elegante sombrero de ala ancha que su acompañante no pudo evitar admirar, palmoteando las manos ostentosamente. Desfilaba con una seguridad arrolladora, contoneando las caderas, haciendo una pausa teatral en una pose de maniquí profesional, como si estuviera frente a un fotógrafo. Matvey no pudo evitar mirarla con fascinación. La rubia, a su lado, vestía de forma más sencilla, pero su rostro estaba libre de resentimiento. Sus ojos expresivos resaltaban con la sombra de eyeliner, su cabello brillaba con un toque chispeante, y el vestido de cóctel de suave color oliva le sentaba perfectamente. Los pendientes con esmeraldas y los zapatos de tacón de aguja completaban el conjunto. Vera, con una sonrisa traviesa, se inclinó hacia él y, con un gesto audaz, le tocó la barbilla, golpeándole suavemente la mandíbula. Tu amigo es un dechado de perfección y sofisticación, ¿no lo sabías?, comentó, mientras Matvey, buscando la respuesta adecuada, se preparaba para un comentario jocoso. Pero en ese instante, Elena se ruborizó, un momento que no pasó desapercibido. Vera le guiñó un ojo y giró su cuerpo hacia la chica, haciendo un esfuerzo por no mirarla tan abiertamente como lo había hecho minutos antes. ¿En serio? ¿No me vas a decir ahora, no quieres matar tres pájaros de un tiro?, dijo Vera, con una sonrisa traviesa. Prueba algo sabroso, disfruta del tiempo en mi compañía y finalmente agradéceme mis servicios. Elena sonrió con una ligera incomodidad, pasando las palmas de las manos por sus lágrimas. Si al menos esta tienda me ofreciera algún descuento, murmuró, mientras Vera y Raiza se miraban y sonreían. Lenochka, no te fijes en las etiquetas de los precios, dijo Vera, con un aire confiado.
Es una colección antigua, no hacen descuentos. Pero, ¿de qué estamos hablando? Vamos, tomemos una copa de champán. Se agruparon alrededor de Elena, como si fuera una colegiala despistada a punto de descubrir el mundo adulto. Elena sintió una extraña mezcla en su pecho, un pellizco de calidez y un deseo de cuidar y proteger, una emoción que nunca antes había conocido. Matvey le dijo que ya había tenido suficiente por hoy con Elena. Se levantó, pasó el brazo por los hombros de la mujer que estaba a su lado y, con una expresión resuelta, anunció a las damas que debía dejarla. La llevaré a casa sana y salva, tiene mi permiso, dijo, señalando con la cabeza el vaso que Raya sostenía en las manos. Luego, se inclinó y le dio un beso sonoro en la mejilla. Antes de subir al coche, Elena confesó, algo agitada, que le daba vueltas la cabeza. Era evidente que estaba tanto emocionada como asustada. Matvey se abstuvo de comentar y, con una mirada serena, le ayudó a cargar las maletas. El trayecto transcurrió en silencio, y cuando el coche finalmente se detuvo, Elena sacó el teléfono del bolso y se lo entregó a Matvey. Él negó con la cabeza. No cojas números desconocidos, dijo con firmeza. Podrían ser estafadores o periodistas. Ya encontraron mi número una vez y preguntaron por el niño de la basura. Al escuchar esas palabras, Elena pareció recobrar su expresión habitual de cansancio y ansiedad. El maquillaje, que antes le daba un aire más fresco, ahora se veía deslucido. No quería recordar aquella mañana, pero los pensamientos sobre ella volvían, como si fueran inevitables. Por cierto, ¿cómo está el bebé?, preguntó Matvey, tratando de romper el hielo. Sin noticias, respondió Elena, mientras agarraba el pomo de la puerta. Neumonía. El bebé fue prematuro, pero el pronóstico parece favorable. Matvey observó en silencio mientras Elena, con una expresión neutral, miraba al frente. Recordó la voz de la mujer policía que se había sorprendido al recibir su llamada. Al principio, ella se mostró reacia y se negó a darle información, pero después, tras una serie de preguntas astutas, se relajó. ¿Puede la información personal material para la privación de los derechos parentales de la madre afligida?, se preguntó Matvey mientras reflexionaba. No pudo evitar pensar en el juicio que podría llevarse a cabo en unos meses. Sí, solo somos. Lucky contra el fondo, murmuró Elena en voz baja, antes de agregar en un tono más alto. Bueno, una vez más. Gracias por la velada, por tu entrega y por los nuevos conocidos, ha sido realmente genial, dijo Elena. Matvey se volvió hacia ella y asintió, dándose cuenta de que, a pesar de su agradecimiento, ella estaba claramente preocupada por la mañana siguiente, temiendo ser descubierta. Sin embargo, por alguna razón, él no pudo comprender del todo esa sensación que la atormentaba. El sábado por la mañana empezó inusualmente temprano para Matvey. Abrió los ojos a las 8 y se dio cuenta de que había dormido casi 10 horas desde la noche anterior, antes de su visita al restaurante. No sabía qué hacer con su padre, y, a juzgar por el silencio que reinaba en el piso, tampoco parecía que Vera estuviera fuera. Vera estaba fuera. Matvey se estiró en la cama, pensando que un desayuno ligero sería lo ideal. Mientras se dirigía a la cocina, su teléfono sonó. Era Elena. Resultó que, el día anterior, su madrastra había logrado convencerla de ir a la peluquería. Vera había concertado la cita por sí misma, eligiendo la dirección más cercana a la casa y hasta enviándole opciones de peinado. La afluencia de clientes en esta época del año había hecho que el maestro solo estuviera disponible en la madrugada, pero ese no era todo el asunto. Elena le contó que, además del peinado, también había recibido una manicura, y ambos procedimientos habían sido pagados por Vera. Elena había llamado para agradecerle, pero no era solo gratitud lo que buscaba expresar. Más bien, su tono mostraba dudas sobre el próximo evento y su papel en él. Matvey pudo notar que Elena estaba claramente exagerando con su preocupación. Tal vez influenciada por las libaciones de la noche anterior en la boutique de Raiza, y después de un comportamiento tan fuera de lo común como el de una novia, Elena había utilizado todos sus recursos para calmar a Matvey. Él, sin embargo, se mantuvo firme y, con una paciencia que le costó mantener, le dio la dirección del restaurante, le describió a los invitados y le detalló la ocasión,
recordándole cuál era su tarea, ayudar a rescatar a Yulia. Yulia, sin embargo, no le reveló lo más importante, quién era su padre y sus planes. Viktor Ivanovich Vasenov se dirigía a otra reunión de fin de semana, una rutina que ya formaba parte de su vida. El padre de Matvei mantenía un aspecto impecable para sus casi 60 años. Su figura esbelta y sus rasgos faciales conservaban la virilidad de su juventud, envejeciendo con una elegancia que los años no podían borrar. Las canas, en lugar de restarle, le otorgaban un aire de distinción y vitalidad. Amaba su trabajo y siempre encontraba motivos para cantar en su día a día. Sentía que una mitad de él estaba atrapada por la suerte, mientras que la otra parecía haberse apoderado de la felicidad. El éxito de su vida profesional y la ausencia de grandes problemas en su salud y familia se debían en gran parte a su hijo, Matvei. Este había evitado los vicios típicos de la juventud dorada, manteniendo una seriedad y dedicación que llenaban de orgullo a su padre. Sin embargo, Viktor Ivanovich no valoraba a sus esposas con el mismo entusiasmo. No apreciaba a su primer amor, con quien había permanecido 10 años sin hijos, hasta que, finalmente, se separaron. Tras esa relación, el siguiente matrimonio fue fugaz, y cuando Matvei tenía solo 2 años, sus padres se distanciaron de forma silenciosa e imperceptible. Su madre, inicialmente distante, se volvió aún más ausente, comunicándose solo a través de llamadas telefónicas. El regreso de Verochka fue una sorpresa para todos, incluida Matvei. Ella parecía ser una suerte de reminiscencia de las relaciones pasadas de Viktor, un eco de viejas historias que se cruzaban con las decisiones recientes. Pero Matvei, aunque profundamente marcado por estos cambios familiares, no estaba preparado para la cadena de eventos que se desatarían. La historia de Viktor Ivanovich y sus antiguos compañeros de negocios estaba plagada de oscuros secretos. A finales de los 90, durante la privatización, él y 2 colegas, Sergei Turovsky y otro joven empresario, vieron una oportunidad que no podían dejar pasar. Decidieron que en lugar de intercambiar sus vales por vodka, lo harían por propiedades y bienes. Viktor vendió su garaje corporativo, mientras Turovsky logró adquirir una propiedad que, aunque no era la más rentable, le permitió mantener su estatus. El tercer hombre, menos afortunado, decidió invertir en lo que pudo, pero aún así su destino estuvo marcado por la precariedad. Después de algunas noches de incertidumbre, acabó en un depósito de coches, rodeado de la industria automotriz y las piezas que alguna vez le prometieron una fortuna. Las piezas de automóvil, una empresa de pedidos de taxis, una pequeña fábrica de aleaciones de hierro e incluso algunos medios de comunicación regionales, el talentoso Comersant había logrado diversificar su negocio de forma impresionante. Sin embargo, lo que no anticipaba era que un día sus amigos decidieran excluirlo de los beneficios, dejándolo fuera de la lista de accionistas. Esto ocurrió casi por casualidad, después de un habitual viaje de negocios al campo, donde, bajo el efecto del coñac, las discusiones acaloradas revelaron que la opinión del tercer socio, aquel que había invertido un depósito de 3.000 rublos, ya no era tan valiosa. Una frase de Vasenov desencadenó una pelea, y al día siguiente el instigador fue expulsado de la oficina y, como aclaración, recibió un par de bofetadas. Decidió buscar justicia en el departamento de policía, pero no pasó nada. Le dijeron que se estaba volviendo tonto. Finalmente, se retiró a los suburbios, al pueblo de Pervomeisky, donde se dedicó a la agricultura y, aparentemente, le fue bien, incluso se decía que formó una familia. Pero Turovsky y Vasenov ya no se preocupaban por él. Había quedado atrás, y así fue como se cortaron los lazos con aquel que una vez fue su socio. Matvei llegó al vestíbulo del Hotel Korchberg, donde el aire pesado de perfume se sentía incluso antes de entrar. El restaurante a la izquierda estaba lleno, y su padre, Viktor Ivanovich, estaba en medio de un banquete de empresa. Sin embargo, Yulenka, con su mirada penetrante, ya había localizado a su víctima. Matvei le sonrió de manera discreta y levantó la mano en saludo, pero rápidamente la bajó para tomar una copa de champán. El camarero, obediente, le ofreció un plato de canapés de queso. Mientras tanto, en la zona del guardarropa, Elena, inclinada sobre algo, parecía cambiarse los zapatos. Probablemente había viajado hasta allí en transporte público. ¿Qué manía con el taxi? Podría haber cogido uno. Suspiró y siguió a su Cenicienta.
Dicen que las mujeres aman con los oídos y los hombres con los ojos, por eso ellas se maquillan y ellos mienten. Ese viejo chiste le vino a la mente cuando observó a Elena. Era, sin duda, una mujer preciosa para salir, y lo curioso es que usaba muy poco maquillaje. Su piel, clara y radiante por sí sola, apenas necesitaba acentos en los ojos y los labios. De alguna manera, deseaba ser completamente sincero con ella, algo que no solía hacer con las chicas en el bar o en la pista de baile. Incluso sus compañeras de clase se quedaban atrás en comparación, todas parecían un poco demasiado engreídas o incluso predadoras. Elena, en cambio, le hacía pensar en retirarse a algún rincón tranquilo en verano, en el césped verde, extender una manta, sentarse junto a ella, recostar la cabeza en su regazo, mirar al cielo y hablar de todo y de nada. Sacudió la cabeza para despejar esos pensamientos y miró el carnet de conducir que le habían entregado. Las imágenes y deseos se desvanecieron cuando la voz de Elena lo trajo de vuelta a la realidad. Hola, saludó, con una sonrisa ordenada, y se quedó frente a él como un soldado en posición de firmes. Una broma a tres bandas cruzó por su mente y le dio un leve codazo. Vamos, pajarito, te enseñaré muchas cosas sabrosas. Al girar hacia la entrada del restaurante, casi chocaron contra Julia, o más bien contra sus ojos, que en ese momento parecían tan grandes y pesados como una losa de hormigón armado. No pude evitar estallar ante Matvey y ante ti, dijo en un susurro, sin una sonrisa, mientras dirigía su mirada a Elena, que ya se había acurrucado en el brazo del chico. Matvey estaba dispuesto a encajar el golpe. Me complace presentarles a mi novia Elena, y a mi casi hermana Julia, proclamó, esperando la reacción de ambas. Elena apenas asintió, mientras Julia, al parecer, olvidaba cómo respirar. Solo después de unos segundos, exhaló lentamente y dijo con voz fría. Vale, que pases buena noche. Giró sobre sus talones y se alejó hacia la zona del bar. La miró y le preguntó. ¿Parece esto misión cumplida? Bueno, no, solo es la primera. Y, de todas formas, la comida no se come sola. Matvey guiñó un ojo y, sin más, se dirigió con Elena hacia las mesas. Al entrar en el vestíbulo, su aparición fue recibida con una concentración de miradas tan intensa que incluso el anfitrión de la velada perdió la atención de sus invitados. Tras averiguar el origen de la excitación, interrumpió la competencia en curso y se acercó a Matvey y Elena, llevando solemnemente un micrófono en el brazo extendido. Recién llegados, demos la bienvenida al público. ¿Cómo os llamáis? Nombrar sus nombres no fue suficiente. Una vez que recibieron las respuestas, el presentador proclamó en tono de árbitro de boxeo. Así que estos son los nuevos aspirantes al dulce premio. Matvey y Elena, el derecho a sentarse. Aplausos para los nuevos concursantes. Los aplausos fueron tibios. Al menos, Víctor Bosenov no aplaudió. No con las manos, al menos. Su mirada era todo lo que necesitaba para hacer evidente su desaprobación. Era la primera vez que veía a su hijo acompañado de una chica. Fue inesperado. También le alarmó la expresión relajada y desafiante en el rostro de Matvey. Cuando sus miradas se cruzaron, se dio cuenta de que la velada ya no sería como las demás. No quería sorpresas. Hizo un gesto a su guardia, el chofer, y con un movimiento de cabeza le indicó que se informara sobre Elena más tarde. Mientras tanto, echó un vistazo a los asientos, donde los nombres estaban asignados, y se quedó congelado al ver el lugar que le correspondía. Junto al nombre de Matvey había una tarjeta con el nombre de Elena Dobrovolskaya, el mismo apellido de la tercera cofundadora del holding, que ya llevaba varios años muerta. Se sentía atrapada, como si estuviera metida en una sartén. Todo a su alrededor eran rostros sorprendidos y miradas inquisitivas. La mano de Matvey seguía aferrada a la suya, y esa era la única razón por la que no huía. Todo lo demás la oprimía, le pesaba en la mente. Percibía la realidad en fragmentos, y el siguiente pensamiento era una pregunta que la llevaba a un lugar extraño, como si estuviera frente a una guadaña que nunca había manejado. Su cerebro se negaba a aceptar lo que sucedía. Aunque las ideas giraban en su cabeza, no lograba procesarlas, la caja de cambios, la transmisión, el tren motriz, palabras que no lograban encajar. Su lengua no obedecía,
y su mente no quería creer que aquello fuera real. Aquel absurdo concurso de BC parecía no tener fin. Mientras el presentador seguía con su show, arrastrando el micrófono hacia él, Elena no podía dejar de sentirse expuesta. El público seguía esperando. Finalmente, el presentador, tras un momento de vacilación, encendió el micrófono y, con un golpecito, tosió suavemente antes de decir: «Vamos, suelta a la chica. No todos sabemos trabajar con hierro». «Ella no trabaja aquí», respondió Madby, casi como un impulso protector. El público, que hasta ese momento había estado expectante, se calmó al escuchar la aclaración. El DJ, casi por instinto, bajó la música a un volumen casi inexistente. Víctor Ivanovich continuó, haciendo un gesto solemne. «Mis queridos colegas, somos técnicos, economistas, todos con diplomas. Pero el gran poeta ruso Iván Bunin no tenía educación superior, y sin embargo, logró convertirse en un ganador. Yo lo conocí, y le tengo cariño». «Elena, ¿conoces a Bunin?». La pregunta la pilló por sorpresa. Elena levantó la mirada, sorprendida, mientras el presentador ya le estaba tendiendo el micrófono. Con calma, y de manera inesperada para ella, respondió: «Claro que conozco los poemas sobre N.M. Iván Alexeyevich, a diferencia de muchos, sí poseía un diploma, y había tenido excelentes mentores a lo largo de su vida. Primero fue Nikolai Romaskov, un estudiante de la Universidad de Moscú, y luego su hermano mayor, Julius, quien le enseñó idiomas y le transmitió su pasión por la literatura. Una educación casera tan sólida como la universitaria». Devolvió el micrófono al presentador, quien casi gritó «Bravo, Elena», mientras se deslizaba hacia el siguiente número. Una voz femenina familiar interrumpió con un suspiro largo y malicioso: «Hace mucho aire aquí, abre las ventanas». Era Yulenka, visiblemente ebria, pero Elena no la oyó. Se desplomó en su asiento, sin apetito ni humor, sintiéndose completamente ajena a todo lo que sucedía. Yulenka, acercándose a ella, le susurró algo al oído y le acarició el hombro, entrecerrando los ojos y mirando a su padre, pero Elena no entendió las palabras. Solo quería silencio, o mejor aún, desaparecer y despertarse en su viejo apartamento, sola. De repente, se oyó un zumbido en la sala y el micrófono pasó de las manos del presentador a Yulenka, quien se levantó tambaleante. Aferrándose al borde de la mesa, hizo un brindis. «Señoras y señores, propongo brindar por el talento y la sorprendente combinación de amor por la poesía y trabajo en el negocio de la limpieza». Un segundo de silencio recorrió la sala, seguido por el tintineo de los cristales, risas y murmullos apagados. Elena, distraída, fijó la mirada en un rostro conocido. Una cliente reciente estaba sentada junto a ella, ocultando su sonrisa tras los rizos de su cabello y sosteniendo un vaso de cóctel. Justo en ese momento, el vaso se derramó sobre la cara del acompañante de Madby, como si hubiera caído del cielo. La chica saltó de su asiento, corrió tras ella y desapareció del salón. Mientras tanto, Víctor Ivanovich seguía bebiendo coñac y picando aperitivos salados, como si tratara de medir su estado de ánimo en ese momento. Ni siquiera la astuta y experimentada Vera se atrevió a predecirlo. Era imposible entablar una conversación con él, ni siquiera el señor Turovsky había logrado conseguirlo. Víctor Ivanovich se desplomó literalmente en la silla que acababa de quedar libre junto a la de Basenov y, con una mirada inquisitiva, comenzó a preguntar: «¿Quién es ella? ¿Dónde la encontró Madby? ¿Por qué está fuera de la lista de invitados? ¿Qué está pasando aquí?». La conversación, aunque dirigida por Sergei Ivanovich, comenzó a desvanecerse gradualmente, como si la curiosidad del hombre se evaporara con cada segundo que pasaba. En el salón de enfrente, la música aumentaba su volumen y la pista de baile se llenaba de más y más personas, todas moviéndose al ritmo de la fiesta de Nochevieja. La noche continuó en su máximo esplendor hasta la madrugada, cuando finalmente el restaurante empezó a vaciarse. Yulenka, una de las últimas en salir, fue literalmente llevada en volandas por 2 guardias de seguridad, quienes la escoltaron debido a su estado. Elena, por fin, encontró algo de calma y se dejó caer en su habitación. Había sollozado hasta agotarse y se encerró en el baño. Era la primera vez en su vida que Madby presenciaba tal torrente de lágrimas de una mujer.
Al principio intentó persuadirla, golpeando la puerta, pero al ver que no había respuesta, rompió el pestillo y la sacó de allí. La acostó en el sofá y la meció suavemente hasta que los sollozos se calmaron. Sin embargo, las lágrimas seguían rodando por las mejillas de Elena durante largo rato, sin cesar. En silencio, se reprendía a sí misma, preguntándose por qué no había visto venir lo que ocurriría. Matvey, por su parte, se sentaba en un rincón, intentando comprender lo que estaba sucediendo. No era una persona sentimental, y su encuentro con este torrente de emociones le resultaba desconcertante. Al principio de la noche, las punzadas de sentimiento lo habían golpeado con fuerza, pero ahora parecían haberse disipado en un mar de confusión. No estaba enfadado con su padre, eso era lo más predecible, pero sí lo estaba consigo mismo. Todo lo que había sucedido podría haberse evitado, pensaba. Se quedó allí, sumido en silencio, durante media hora, observando a la niña dormida. La envolvió cuidadosamente en una manta y salió hacia la cocina. En ese momento, su mente, por alguna razón, volvió al dibujo de Elena. Recordó el pequeño bosquejo que ella había hecho en la oficina de policía, donde la había representado a él mismo como un samurái, un detalle que le parecía tan lejano ahora, en medio de todo este caos. Matvey suspiró y abrió la aplicación de entrega de comestibles, mientras escribía un mensaje a Vera, pidiéndole que, si podía, recogiera algunas de sus cosas. Pensó en el futuro, en los primeros rayos del sol de invierno, que pronto empezarían a cosquillear su piel. «Serás mi novia de verdad», se dijo, con una mezcla de certeza y duda. 3 días después, Matvey y Elena colocaron un pequeño árbol de Navidad y lo decoraron con cuidado. Tenían planes de celebrar la Nochevieja juntos, de una manera íntima, como en su infancia. Prepararon la mesa, revisaron los adornos y se encargaron de un pequeño viaje al hospital. Allí, visitaron a los bebés abandonados, comprándoles pañales y polvos de caramelo. El inspector de niños les había contado que la madre de uno de los bebés había dejado de beber y había pedido que le devolvieran a su hijo. Sin embargo, las cosas no serían tan simples. Tendría que demostrar su capacidad para ser una madre responsable, conseguir un trabajo y poner en orden su vida antes de que le entregaran a su bebé. Matvey, perdido en sus pensamientos, se preguntó cuál era el derecho de un padre decente para demostrar que lo era. ¿O acaso su propio padre nunca tendría que haberlo ignorado de esa manera? No lo había castigado por los incidentes en el restaurante ni por su conducta en la casa familiar. De hecho, había bloqueado la cuenta de ahorros a su nombre, pero no le había impedido seguir con su trabajo. A veces, parecía que su padre solo actuaba con autodesprecio, como si todo le fuera indiferente. De repente, el timbre sonó. No esperaban visitas, y ambos se miraron sorprendidos. Pensaron que tal vez se habían equivocado de piso. Matvey descartó rápidamente la opción de desconectar todos los aparatos y dispositivos de comunicación. Elena lo miró y, con una leve sonrisa, pensó que su madre, que justo el día anterior no había dicho una palabra sobre sus planes, ahora estaba allí, con una caja de regalo en la mano. Parecía que ella y sus acompañantes estaban listos para algo alegre y festivo. Era imposible no abrir las cajas. Pronto, la sala se llenó de abrazos, besos y el ruido de los cubiertos en busca de su lugar. Las felicitaciones y las disculpas volaban por el aire, mientras una bola de nieve de emociones crecía con cada minuto en aquella noche mágica, en la que todo parecía posible. Nadie miraba atrás, ni se hacían preguntas difíciles. Elena y Matvey aún no sabían nada sobre la ridícula disputa entre 3 aspirantes a empresarios de los 90, ni sobre sus decisiones precipitadas ni los años de arrepentimientos ocultos que las acompañaron. Decisiones tomadas en un impulso y años de remordimiento sobre cosas de las que no se podía volver. El terrible charco de impotencia en el que uno se hunde cuando no hay nadie a quien pedir perdón por el mal causado. Y cómo, tarde o temprano, el tiempo pone cada cosa en su sitio. Como un susurro sutil, que parece decir, aquí tienes tu oportunidad de redención, no la desaproveches. Julia estaba contigo, pensó él, mientras ella, sin palabras, continuaba en su misión. Gracias por elegirme. Han sido 4 años escribiendo historias para ti. Esperamos con ansias tu regreso al canal, para nuevas emociones. Todo lo mejor.